Del origen del mal en general 1. Habiendo determinado ya brevemente algunas cosas acerca de la Trinidad de Dios y de la creación del mundo, réstanos ahora tratar también brevemente de la corrupción del pecado. Sobre este asunto debemos sentar, como en resumen, que el pecado no es una entidad, sino defecto y corrupción que destruye el modo, la especie y el orden de la voluntad creada. Por eso la corrupción del pecado es contraria al mismo bien, y con todo no tiene existencia sino en el bien, ni tiene otro origen sino el bien, que es el libre albedrío de la voluntad. Este libre albedrío no es del todo malo, porque puede querer el bien, ni es del todo bueno, porque puede inclinarse al mal. 2. La razón que explica lo que acabamos de decir es la siguiente: el primer principio, como es un ser que existe por sí, no por otro, necesariamente tiene que ser para sí mismo, y, por consiguiente, sumamente bueno, que no admite defecto alguno. No existe, pues, ni puede existir un primer principio sumamente malo, porque el primer principio significa sumo complemento, y el supremo mal sería el mayor defecto, no admitiendo, pues, el primer principio, como entidad y perfección suma, defecto alguno en su ser ni en su obrar. No es el supremo mal, ni es algún mal, ni puede de algún modo dar origen al mal, pero siendo como es omnipotente, puede sacar del no ser al ser un bien, no sin ayuda de materia alguna, lo cual hizo cuando formó a la criatura, a la que le dio el ser, la vida, la inteligencia y la voluntad. Esta criatura, por ser dependiente de Dios por la relación de una triple causalidad, era conveniente que tuviese en su substancia y en su voluntad modo, especie y orden determinados. Estaba, pues, destinada a obrar con dependencia de Dios, según Dios y para Dios, y esto conforme al modo, especie y orden propios. 3. Pero como se trataba de una criatura sacada de la nada y deficiente, pudo faltar en la finalidad prescrita de obrar por Dios haciendo algunas cosas para sí misma y no para Dios, y, por consiguiente, no obrando por Dios, ni según Dios, ni para Dios. Y he aquí el pecado, que es la corrupción del modo, de la especie y del orden, y que, como defecto que es, no tiene causa eficiente, sino deficiente. ¿Cuál es el defecto de la voluntad creada? 4. Pero ¿cómo es corrupción, y corrupción de un bien? Y toda corrupción tiene que estar en la cosa corruptible, de ahí que no existe sino en el bien. Y por esto, como la voluntad libre es la que corrompe en sí el modo, la especie y el orden apartándose del verdadero bien, todo pecado, como tal, procede de la voluntad como de su primer origen y reside en la voluntad como en su propio sujeto. Este pecado lo comete la voluntad cuando por su defectibilidad, mutabilidad y vertibilidad, despreciando el bien indeficiente e inconmutable, se adhiere a un bien conmutable. 5. ¿De dónde se colige que el pecado no consiste precisamente en apetecer las cosas malas, sino en apartarse de las mejores, y, por consiguiente, es lo que corrompe en el apetito de la voluntad el modo, la especie y el orden? Y por eso el voluntario entra de tal modo en su esencia que si no es voluntario deja de ser pecado. Teniendo en cuenta todo esto, se ve cómo cae por tierra la impiedad de los maniqueos, que defendían la existencia de un mal sumo, primer principio de todos los males. Aparece también claro cuál es el origen del mal y cuál es su sujeto.